Buenas noches, queridos aprendices. Esta es una grabación de respaldo del tema que vimos el día martes 23 de mayo en nuestra conferencia web, porque el archivo principal sufrió un daño, no lo puedo subir tal cual como lo hicimos durante nuestra sesión en vivo. Entonces, lo que voy a hacer en esta sesión es como recuperar el contenido de una forma un poco más resumida y más concreta para quienes no asistieron a la conferencia web del 23 de mayo. Entonces, continuamos con nuestro tema sobre la clasificación, naturaleza y estructura de las organizaciones. Nuestras organizaciones habíamos quedado que las podemos clasificar de muchas formas, ¿verdad? Según su objetivo, habíamos dicho que con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro para las que no quieren obtener utilidades, entre comillas. Ahora veamos según su actividad económica. Entonces, de acuerdo a la actividad a la que se dedique cada empresa, nosotros podemos clasificarlas en varios grupos generales. Por ejemplo, las agropecuarias, pues obviamente son las que se dedican a la actividad del agro, agrícola y pecuario. Las empresas mineras, las que explotan los recursos del suelo, entonces las de carbón, las de explotación de carbón, de minería de oro, minería de esmeraldas, petroleras, etcétera, etcétera. Empresas industriales son aquellas que transforman la materia prima en un producto terminado. Por ejemplo, las fábricas de jean, de calzado y muebles. Básicamente es cuando yo compro un producto, le hago algún procesamiento o algún valor agregado y ya lo vendo con ese valor agregado. Eso me permite estar clasificado dentro de las empresas industriales. Empresas comerciales son las que realizan compra-venta de bienes. Por ejemplo, cuando yo compro un bien, no lo modifico ni le hago nada y simplemente vuelvo a vender el mismo bien. Soy intermediario en la cadena de ventas y de producción. Y las empresas de servicios, pues son aquellas que no nos dan un objeto físico o algo tangible, sino que tienen como objetivo satisfacer una necesidad. Por ejemplo, las empresas de salud, transporte, educación, honorarios, asesorías, comunicaciones, etcétera, etcétera. Veamos ahora según la procedencia del capital. ¿De dónde viene el capital con el que se constituye o con el que se conforma una empresa? Entonces, las empresas privadas son las que están constituidas con capital privado, es decir, con aporte de las personas naturales, o sea, de nosotros los particulares. Entonces, por ejemplo, yo decido hacer una sociedad con mi vecina, les ponía en esa clase el ejemplo de la vecina de las empanadas, ella sabe hacer empanadas, entonces me voy a unir con mi vecina para hacer empanadas, cada una va a poner algo para constituir esa empresa, entonces ese algo es nuestro capital privado. Las empresas oficiales o públicas son las que están constituidas con el dinero del Estado. Entonces, el Estado constituye una empresa, pone su dinero allí y esas son las empresas oficiales. Y las de economía mixta, pues son las creadas con aportes de ambos tipos, aportes de capital privado y aportes de capital público. Por ejemplo, Ecopetrol. Ecopetrol tiene una parte que es del Estado y otra parte, no sé si recuerdan cuando vendieron acciones de Ecopetrol a los particulares fueron y compraron un paquete de accionario como de alrededor de 2 millones, más o menos, era el mínimo. Entonces, como ese tipo de empresas son las de economía mixta. Según el grupo de presentación de información financiera es nuestra siguiente clasificación. Entonces, les comentaba que hace un tiempo ya, hace unos años ya, alrededor de 10 años o más, estamos implementando en Colombia lo que son las NIF, las normas de información internacionales. Es una forma de unificar la presentación de la información financiera en nuestras empresas con la misma forma de presentación que se hace la información financiera en otros países. Entonces, aquí en Colombia se clasificó por grupos, 3 grupos. Uno son las NIF plenas, de acuerdo a unos topes que se trabajan allí. Otros son las NIF para pymes y el otro grupo son las microempresas. Entonces, de acuerdo a esa clasificación y a esos topes de ingresos y de patrimonio y de personal, entonces se clasifica uno ahí en grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Según la conformación del capital, entonces vemos que
existen empresas multinacionales que son aquellas que operan a nivel mundial. Generalmente están constituidas en el extranjero o con capital extranjero, pero tienen sucursales en Colombia. El ejemplo que nos muestra aquí nuestra guía es, por ejemplo, el Banco BBVA. Y así pues hay millones de empresas que se crean en otros lugares y vienen a montar sucursales en nuestro país. Los grupos económicos son empresas que pertenecen al mismo grupo de socios o propietarios, por ejemplo, en Colombia el Santo Domingo o el de Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Qué hacen estos grupos económicos? Que tienen como toda la cadena de producción, desde el empaque, la bolsita que va, el sticker que va acompañado, la empresa que hace la campaña publicitaria. A su vez, por el otro lado tienen las vacas, por ejemplo, ¿sí? Que producen la leche que produce se lleva a las fábricas de yogur, entonces allí fabrican yogur y otras cosas. Y toda la cadena productiva pertenece al mismo grupo empresarial o el grupo empresarial tiene empresas que complementan de alguna forma estas actividades productivas, ¿sí? No es una sola empresa, sino que son muchas empresas. Empresas nacionales son las creadas en el territorio colombiano, cuentan con empresa principal y varias sucursales, por ejemplo, Arturo Calle o Panamericana. Son empresas, obviamente sí, colombianas, que se crean acá por personas naturales, capital privado, pero pueden perfectamente tener una sucursal en cualquier parte del país sin ningún problema, las que quieran o las que necesiten. Y las empresas locales, pues son las que funcionan dentro de la misma localidad. Eso hace referencia como a las ciudades y máximo departamentos. Entonces, empresas locales. Ahora, esta clasificación según su naturaleza. Aquí entonces tenemos a las personas naturales, que somos nosotros, las personas individuales, pues de carne y hueso, y las personas jurídicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre persona natural y persona jurídica? La persona natural, pues somos nosotros, personas normales, y la persona jurídica es una tercera persona, un ente ficticio, como lo dice acá en esta definición, que se crea a través de notaría o a través de un documento privado, y esa sociedad o esa tercera persona empieza a adquirir derechos y obligaciones. Entonces, por ejemplo, a comprar y vender, a adquirir préstamos, a adquirir activos y a ejercer actividades que solamente le pertenecen a esa persona jurídica. Ustedes me decían o me preguntaban que qué es mejor, que cómo se trabaja mejor o qué es mejor. En mi opinión personal considero que depende de la actividad. Si es una actividad pequeña que yo desarrollo, por ejemplo, en el barrio donde vivo o en la ciudad donde vivo, hasta cierto punto la puedo desarrollar como persona natural. Simplemente actualizo mi RUT, le pongo mi actividad económica, actividad comercial, mi nombre comercial y puedo desempeñar mis tareas pues, o mis actividades productivas con esa naturaleza de persona hasta cierto punto. Entonces, digamos, si ya yo empiezo, por ejemplo, a venderle a empresas grandes y cosas así, ya me van a empezar a exigir otras cosas, por ejemplo, factura electrónica y otros requisitos que solamente tendrían las personas jurídicas en algún determinado momento. Eso no quiere decir que las personas naturales no puedan continuar. Claro que sí, pueden continuar. Pero, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que en algún punto en el que empiecen a crecer ya es considerable separar o crear una persona jurídica para poder separar básicamente y proteger el capital de la persona natural. Porque, ¿qué pasa? Porque yo, digamos que en la persona jurídica, yo digo, bueno, vamos a hacer una sociedad, volvemos al cuento de las empanadas, con mi vecina, la de las empanadas, y creamos una empresa. Ella pone 5 millones y yo pongo 5 millones. En el caso de que el negocio quiebre, no funcione, tenga pérdidas, pues yo respondo hasta cuánto, hasta los 5 millones que aporté inicialmente. No voy a perder, digámoslo así, en caso de pérdidas, todo mi capital o todo lo que tengo, sino solamente el que aporté en la persona jurídica. ¿Listo? Entonces, por eso es mejor crear una tercera persona que sea la que contraiga las obligaciones y los derechos por proteger el capital privado. Tenemos que hay otra clasificación de acuerdo al tamaño de la empresa. Entonces, aquí tenemos que, de acuerdo al sector
en el que se desempeñe. Tenemos una clasificación de microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o grande empresa. Y aquí hablábamos de las famosas VTs. Las VTs la definición es unidad de valor tributario. ¿Y qué es la unidad de valor tributario? Es una unidad de medida que, digamos, que se inventó la DIAN hace unos años también, como para poder cuantificar o decir más sencillamente, por ejemplo, una sanción vale 10 VTs, sí, es un ejemplo. Entonces, si yo le doy un valor determinado a esa VT, pues multiplico por 10 y ya sé cuánto me va a costar mi sanción. Lo mismo aquí, entonces, por ejemplo, dice que para el sector manufacturero son ingresos de 23.563 unidades, VTs. Entonces yo cojo y multiplico los 23.563 por el valor de la VT hoy en día y eso me va a dar el tope o el rango para estar clasificado dentro de microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o grande empresa. Entonces ahí, de acuerdo a esos rangos, lo puedo clasificar. Luego hablamos de las sociedades, que es el concepto de sociedad, clasificación, requisitos de constitución y liquidación y todo esto. ¿Dónde se encuentra la normatividad al respecto de todo este tema? La normatividad básica se encuentra en el Código de Comercio. Entonces, allí está toda la reglamentación para ejercer el comercio en Colombia. También existe el tema de las sociedades como tal. Entonces, para crear una persona jurídica, yo debo crear una sociedad. Allí me preguntaban que si se podían crear sociedades de una sola persona. Entonces yo les explicaba que en una época, hace un tiempo ya, se habían creado esa figura de la empresa unipersonal. Era una empresa que solamente tenía un socio, sí se podía hacer. Hoy en día también se puede hacer, solo que a través de otra figura que se denomina la SAS. Ya vamos a ver más adelante cómo se constituyen este tipo de empresas. Entonces, las sociedades colectivas, de acuerdo a esta clasificación, debe tener lo siguiente: un número de socios. Entonces, para que exista una sociedad, deben existir mínimo 2 socios. Ahí es donde entraba la confrontación y el debate, porque unos decían, pero ¿cómo que mínimo 2 socios? Porque ahora también hay empresas de un solo socio. Entonces, sí, no, para mí no es una sociedad, porque es una empresa de un solo socio, pero digamos que cabe dentro de esta clasificación también, porque ya la ley lo permitió a través de la creación de la SAS con un solo socio. Entonces, así parezca un poco incoherente, pero pues digamos que la ley lo permite en este momento. La responsabilidad de los socios, tenemos que mirar lo que les explicaba ahorita, hasta qué punto o hasta cuánto yo respondo por las obligaciones de la empresa. Entonces, normalmente yo debería responder solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales, ¿cierto? Entonces, si mi empresa se mete en problemas, pues yo como socio tengo que responder de alguna forma en esas operaciones. Tenemos que también debe tener una razón social. La razón social, como ya vimos antes en el tema de procedimiento y todo esto, es el nombre que le vamos a dar a nuestra empresa. Ese nombre pues está acompañado de una sigla para poder identificar y saber cómo se clasifica esa empresa o de qué tipo es esa empresa. La conformación del capital. ¿Cómo va la conformación del capital? Entonces, el capital lo constituye el aporte de los socios, el aporte inicial. Entonces, si yo vuelvo a mi ejemplo de mi sociedad con la vecina para hacer empanadas, perdón, entonces digo, voy a poner 5 millones y ella puede poner otros 5 millones. Entonces, ese es el aporte de los socios. De pronto, si ella no tiene los 5 millones y dice, no, usted ponga la plata y yo pongo el trabajo. Entonces, ese trabajo también se cuantifica y también se convierte en un aporte social. Ya vamos a mirar más adelante. Y esto es todo de las causales de disolución y liquidaciones como unas generalidades, unos ejemplos por los cuales se puede acabar una sociedad. Este articulado se incluye como de forma automática, por decirlo de alguna forma,
dentro de los estatutos de la empresa, que es el acta inicial de constitución, donde yo defino las reglas de juego con las que voy a regir mi negocio de aquí en adelante. Entonces, una de las causales de disolución es por muerte de los socios. Entonces, si yo digo, si uno de los dos muere, de uno de los dos socios iniciales, volvemos al ejemplo de las empanadas, entonces se acaba la sociedad, porque pues ya no existen los mínimos dos que se necesitaban, a menos que yo estipule previamente que continúa con uno de los herederos. Por incapacidad sobreviniente de alguno de los socios, a menos que se convenga, continúe con los demás. Entonces, incapacidad se refiere a una incapacidad física o a una incapacidad mental. Entonces, si alguno de los socios no es capaz de ejercer, digamos, sus funciones o sus derechos, porque hay unos socios que realmente son solamente socios que aportan, no que participan en la administración del negocio, entonces perfectamente puede quedarse a un lado, pero si participa activamente, pues ahí tienen que entrar y mirar cómo lo van a manejar. Por declaración de quiebra de alguno de los socios, entonces en caso de quiebra y estas cosas, lo que se usa normalmente, lo que se hace más bien, normalmente, es que el socio que está en quiebra pues vende su participación, su aporte social, su participación, su parte o sus acciones, las vende a los otros socios. Y así pues se soluciona el tema. Dice que por enajenación forzada a favor de un extraño. Por ejemplo, si yo hago la sociedad con mi vecina, la de las empanadas, volvemos al cuento, y ella decide un día, por ejemplo, dice, no, yo ya no sigo más con esto, le voy a vender mi parte a mi prima. Pero entonces yo le digo, no, es que yo no quiero hacer negocios con su prima, entonces esta sociedad se acaba porque usted ya quiere, a favor de un extraño, cederle su participación y yo no quiero eso, entonces ya no hay un mutuo acuerdo, entonces digamos que se disuelve la sociedad. Y por renuncia o retiro justificado de alguno de los socios. Entonces, si ya no quiero, estoy cansada de hacer empanadas, entonces ya no voy a hacer más empanadas, ya me cansé, renuncio, me retiro, entonces vendo o hago algo y se disuelve la sociedad. Ahora veamos, estos son los tipos de sociedades que existen en Colombia actualmente. El primero se llama sociedad en comandita simple. Entonces, aquí hay que ver de qué se trata esto. Entonces, en la sociedad de comandita simple hay dos tipos de socios, unos comanditarios y otros gestores. Entonces, el comanditario es el que aporta el capital y los gestores son los que, digamos, que gestionan o participan o ejecutan la actividad económica. Ellos también pueden poner un aporte de capital o pueden poner un aporte en trabajo. También en este tipo de sociedades se utiliza mucho como entre padres e hijos. Los padres entonces son los comanditarios, los que aportan el dinero, y los hijos son los que obtienen las ganancias. Pues para eso se configura, digamos, de formas especiales, con unas cláusulas especiales, para proteger básicamente patrimonios familiares y para proteger utilidades que lleguen directamente a los beneficiarios de estas, que serían pues los hijos o los nietos, ¿no? La responsabilidad de los socios, entonces el socio gestor responde solidaria e ilimitadamente, fíjense acá, entonces esta empresa responde ilimitadamente, yo como socio gestor respondo ilimitadamente con mi patrimonio personal, entonces si la empresa se va a quiebra, yo puedo quedar en quiebra también. La razón social, entonces, ya decíamos que es el nombre que escogimos y se acompaña de la sigla o de la palabra y compañía o sociedad en comandita, o a veces le ponen simplemente S en C. La conformación del capital, pues lo constituyen los aportes, tanto de los socios comanditarios como de los socios gestores. Las causales de disolución y liquidación son las mismas que ya habíamos visto y adicional, pues uno le puede poner las que necesite de acuerdo ahí a la reglamentación del Código de Comercio. Ahora viene esta sociedad que es en comandita por acciones. En comandita por acciones es el mismo modelo del anterior, solo que en este caso el capital está constituido en acciones. Entonces aquí preguntaba yo qué son las acciones. Las acciones son títulos valores, que es un tema que vamos a ver más adelante. Después del tema de registros contables, vamos a ver el tema de títulos valores y documentos y soportes contables.
Las acciones, entonces, es un título de valor. ¿Qué quiere decir un título de valor? Es que un papelito que yo tengo me representa dinero, ¿sí? Como si tuviera un cheque, como si tuviera una letra de cambio. Es el mismo efecto el tema de las acciones. Solamente que estas acciones, pues, se negocian normalmente en un mercado especial. No las podemos negociar en la calle, sino en un mercado especial que se llama Bolsa de Valores. Las empresas de responsabilidad limitada. Entonces, estas son las LTDA. ¿Sí se acuerdan de las LTDA, verdad? Ahora ya casi no se ven, son muy pocas porque la mayoría se han ido transformando o a SA o a SAS. Entonces, esta limitada, como su nombre lo indica, nos limita la cantidad de socios. Solamente puede haber máximo 25 socios. La responsabilidad es limitada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo solamente respondo hasta el monto de mis aportes. O sea, si aporté 5 millones, respondo hasta los 5 millones y eso es lo máximo que voy a perder. No voy a perder más. La razón social, pues como les explicaba ahorita, es el nombre seguido de la palabra limitada o LTDA. Y el capital en este caso se llama cuotas o aportes de interés social o cuotas sociales, que son cuotas de igual valor. Las causales de disolución y liquidación pues son las mismas, básicamente que ya habíamos visto. Y ahora viene la sociedad anónima. La sociedad anónima es una sociedad en la que deben existir mínimo 5 socios. De ahí en adelante ya los que se necesiten o los que quieran, pues, por llamarlo de alguna forma. La responsabilidad también es limitada. La razón social entonces va acompañada de las palabras sociedad anónima o SA y el capital está constituido en acciones nuevamente. Entonces, este capital se constituye en títulos valores que se llaman acciones. Se negocian en bolsa de valores. Causales de liquidación las mismas que ya vimos. Y aquí vienen las famosas SAS, que son las que les hablaba hace un rato. Es un tipo de empresa relativamente nuevo, que cuando se creó pues fue un boom porque el gobierno o el Estado dio una cantidad de beneficios a los que constituyeran una empresa SAS y a los que se transformaran en empresas SAS. Había beneficios y cosas. Entonces, la SAS dice que está constituida por uno o más socios. Entonces, yo puedo, si yo quiero ser el único socio, puedo hacerlo, o me uno con otras personas para realizar esta actividad comercial con más personas. Responden limitadamente, entonces también hasta el monto de sus aportes. El nombre se junta con esta expresión Sociedad por Acciones Simplificada o SAS, que es lo que significa la sigla. El capital está constituido por acciones, pero estas acciones no se inscriben en el Registro Nacional de Valores ni se negocian en Bolsa de Valores. Las causales de disolución en este caso pues pueden ser las que ya vimos anteriormente o estas que aparecen acá, que básicamente pues son como las mismas. Dice vencimiento de término, o sea, yo le pongo una duración, le digo esta sociedad va a durar 20 años, 30 años, 50 años. Pueda que se acabe a los 10 años a menos que yo decida continuar. Entonces, si decido continuar, hago un acta y digo, voy a extender el vencimiento de término que había dado inicialmente a otros, no sé, 10 años, 20 años, los que necesiten. Imposibilidad de desarrollar las actividades. Entonces, si yo tengo una actividad, obviamente mi actividad principal, que es la generadora de ingresos, y no la puedo ejercer, pues se acabará el negocio. Liquidación judicial, causales previstas en los estatutos, las mismas que yo haya creado o que yo haya definido, voluntad de los socios, por una orden de autoridad competente, o sea, por ejemplo, en algún proceso que me digan, no, esta empresa ya no va más, hay que liquidarla, entonces hay que hacer caso. Y por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito. Entonces hay que ver que si estas empresas generan pérdida con esta condición, entran en liquidación automática. Entonces, para eso es el reporte de los estados financieros en las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio son las encargadas de decirle, oiga, usted lleva pérdidas por más del 50% de su capital suscrito, entonces entró en liquidación. O le inyecta capital o no sé, o la liquida. Mire a ver qué hace. Entonces, este es un resumencito. En este cuadrito, el resumen de todo el proceso que ya vimos, ¿cierto? ¿Qué debo hacer para constituir una empresa? Primero, defino el nombre, que ya lo vimos en el formulario RUES, se consulta para saber si el nombre está libre o no está libre. Luego, definir la clase. ¿Qué clase de empresa voy a crear?
El domicilio, pues es el lugar donde voy a desempeñar las labores. El objeto social es a qué me voy a dedicar, qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces ahí les decía yo que dentro del objeto social que uno crea en una empresa, en la Cámara de Comercio, es mejor dejarle un objeto social amplio para que después no tenga yo que estar haciendo modificaciones en caso de que necesite ejercer alguna actividad que no haya inscrito, ¿sí? No se trata tampoco de inscribir las 7.000 actividades que existen o 3.000 actividades que existen, no, pero dejarle un objeto social amplio para poder como desarrollar muchas actividades alrededor de nuestro objeto social principal. El capital, pues definir la forma como voy a hacer o cómo voy a conformar el capital o cómo voy a aportar mi capital, si es en especie, si es en dinero, en dónde está, cómo lo voy a pagar, ¿sí? Porque a veces pueden dejar de decir, yo pongo los 5 millones, sí, pero ahorita no tengo, entonces déjenmelos por cobrar, ¿sí? Entonces también se puede de esa forma. La forma de administrar los negocios pues ya es el tema específico de ejercer la actividad productora de ingresos. La época y forma de convocar y constituir asambleas y juntas de socios y ese tema, normalmente es obligatorio una vez al año, como mínimo. Pero yo puedo, si quiero, digo, no, es que aquí en esta empresa tiene que haber una reunión cada mes. Las fechas de inventarios y balances generales, normalmente por reglamentación colombiana, pues eso se hace mínimo una vez al año. La duración de la sociedad o el término y las causales de disolución que debo yo prever. La forma en la que se debe hacer una liquidación. Las diferencias, cómo las voy a conciliar. ¿Quién va a representar esta sociedad? ¿No? Porque debemos nombrar un representante legal, o sea, dentro de los 2 socios o más socios que existan, debe haber un representante legal. Puede ser uno de los socios o puede ser una persona externa también. ¿Qué facultades o qué funciones, derechos y obligaciones van a tener los cargos? Y básicamente el cargo del revisor fiscal. Y demás reglamentos o reglamentaciones definidas para cada uno de los tipos de sociedad que vayamos a elegir. Aquí se habla un poco de las sociedades pluripersonales bajo documento privado, debe reunir los siguientes requisitos. El documento privado, entonces, como les comentaba, es un acta en la que yo dejo plasmado todas estas causales anteriores que ya vimos, donde pongo el nombre, los socios, el domicilio, el objeto social, cuáles son las reglas por las que me voy a regir y demás. Ese documento privado es el que básicamente más adelante se va a constituir en nuestros estatutos. Aquí nuevamente están las causales de liquidación y cómo es el proceso de liquidación de la sociedad. Básicamente, después de tomar la decisión de que se liquida la compañía, pues se hace una reunión con los socios, se informa, se toman decisiones. De esa reunión debe quedar un acta, un documento escrito, que es el que se va a registrar en Cámara de Comercio, y ahí empieza el proceso de liquidación y disolución. Se nombra un liquidador, que es el que viene a nombrar los socios en esta misma reunión. Nombran un liquidador, que bien puede ser el representante legal o puede ser un agente externo. ¿Cuánto se demora una liquidación? Me preguntaban ustedes. Depende del tamaño de la empresa y depende de las funciones que tenga que hacer el liquidador. Si es una empresa demasiado grande que tiene muchos pasivos, muchos activos, entonces probablemente se demore 1, 2, 3 años mientras se recaudan o se deciden o se definen las formas de recoger el dinero para cubrir las obligaciones y dejar saldadas las mismas antes de hacer la liquidación. Estas son como las funciones básicas del liquidador. Entonces, ¿qué debe hacer? Informar, cancelar los pasivos, vender los activos y ver si queda un excedente. Si queda algún excedente, pues eso se distribuye dentro de los socios.
Y por último, pues se cancela el RUT y se hacen esos trámites legales en Cámara de Comercio y en la DIAN. Aquí hablábamos otro poquito sobre los fenómenos societarios, que son la transformación y la fusión. La transformación es cuando yo decido transformar o cambiar el tipo de sociedad que creé inicialmente. Entonces, eso lo puedo hacer también a través de un acta, de una reunión, también a través de radicación de documentos en Cámara de Comercio, DIAN, etc. Y la fusión es cuando se unen dos empresas o una empresa es absorbida por una que sea más grande. Y aquí por último, ya este es como el resumen, son las normas comerciales, laborales, tributarias y de información financiera de carácter prácticamente obligatorio que debo cumplir. Entonces las normas comerciales, que son las que nos indica el Código de Comercio, a través del registro en Cámara de Comercio. Las laborales, que obviamente pues están en el Código Laboral, pero básicamente ¿cuáles son? Pues debo contratar personal bajo un contrato de trabajo, debo afiliarlos y pagarles la seguridad social, la pensión y obviamente los riesgos laborales. También debo hacer los aportes para fiscales a Caja de Compensación, SENA y CBF de acuerdo a las características de la empresa y a los beneficios que tenga en el momento. Y tengo que también diseñar e implementar un programa de seguridad y salud en el trabajo. De esto hablábamos un poco en nuestra conferencia porque es un punto que casi los empresarios no le prestan mucha atención y estoy casi segura que no saben que es obligatorio. Es obligatorio diseñar e implementar un programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales. Entonces, para eso es ese programa. Entonces, si ustedes ven por ahí a los del COPAS, si ven por ahí a los brigadistas, todo ese equipo hace parte de este sistema de seguridad y salud en el trabajo. Lo que antes se llamaba salud ocupacional, hoy en día es todo un sistema, una reglamentación con muchas funciones integradas súper importantes para el desarrollo de este sistema. Aparte de eso, tenemos que observar también y cumplir las normas tributarias, ¿no? Empezando por la Constitución y el registro en el RUT. Debemos tener una autorización para facturar. Hoy en día ya la facturación electrónica pues es obligatoria prácticamente para todo el mundo, tanto personas jurídicas como personas naturales. Entonces, pues eso ya es como una función normal, mejor dicho, dentro del desarrollo normal. Y presentar obviamente todas las declaraciones a las que haya lugar, ¿no? Entonces, si yo vendo productos grabados con IVA, pues tendré que presentar declaraciones de IVA, tengo que presentar mínimo mi declaración de renta, debo presentar también industria y comercio, de acuerdo al lugar donde esté domiciliado, y debo también presentar y pagar las retenciones que yo deba hacer como intermediario de la DIAN, tanto de renta como de IVA y de ICA. Entonces, para todo eso, pues hay que ver a qué estoy obligado y cómo y cuándo los debo presentar. Aparte de esas otras obligaciones, también de acuerdo al tipo de negocio que yo tenga, debo verificar o revisar qué otras normas de funcionamiento debo tener. Entonces, por ejemplo, certificado de sanidad, certificado de bomberos, estudio de suelos y SAICO y ASIMPRO, esas entre otras. Para la información financiera, pues obviamente estoy obligado a llevar contabilidad y debo llevarla de acuerdo a las normas que se exigen aquí en Colombia. Para esto, pues ya vimos la clasificación de acuerdo al grupo de NIF. Entonces aquí, de acuerdo a la clasificación que yo tenga, entonces debo cumplir estas normas que me indican acá. Aquí viene ya la parte administrativa. Entonces ya en la ejecución de la actividad del negocio, entonces tengo que ver cómo ejerzo el tema administrativo. Entonces, el tema administrativo se resume básicamente en una cosa que se llama proceso administrativo. El proceso administrativo son 5 pasos, de los cuales hablábamos en nuestra conferencia. El primero es la planeación, el segundo es la organización, el tercero es la dirección, o sea, dirigir y ejecutar, y el último es controlar y retroalimentar.
Este proceso administrativo nos sirve para muchas cosas, incluso para nuestras tareas personales, nuestras tareas del hogar y para todo. Entonces es importante que lo revisen, lo repasen y miren si ustedes realmente lo aplican en sus funciones diarias o no. Y hasta acá llegó nuestro tema central. Entonces, otros me preguntaban, la mayoría de dudas que resuelvo en estas conferencias es por dónde ingreso a la información o por dónde ingreso a esta información. Entonces, nuevamente les voy a mostrar que ustedes tienen aquí, ingresan a contenido del curso, ingresan a proyecto y aquí en actividad de proyecto 2 encuentran esta carpeta que se llama material de formación. Aquí viene nuestro siguiente tema, que es registro y devengos contables. Entonces, para el próximo martes, por favor, tener papel y lápiz para poder desarrollar y empezar a trabajar el tema de cuentas contables, cuentas T y registros contables. ¿Listo? Este es nuestro siguiente tema, entonces, por favor, léanlo, revísenlo. Aquí pueden acceder al recurso educativo, ustedes lo van mirando, van viendo todos los contenidos que vamos a desarrollar durante esa sesión y las siguientes sesiones. Y para subir la actividad, los que no han subido el mapa mental sobre este tema de constitución de empresas, entonces ya saben, entran aquí a fase de análisis, guía de aprendizaje 01 y buscamos nuestra guía que es la 3022 AA1. Le damos clic acá y aquí aparece. Entonces es el mapa mental sobre constitución y legalización de empresa. Entonces les comentaba que ya he revisado algunos, los que ya me enviaron antes del fin de semana, están muy buenos, muy bien elaborados, con un contenido chévere, con unas ideas organizadas, con una presentación armónica y todos los componentes que se van a evaluar. Entonces les ha ido muy bien con el desarrollo de esa tarea. Por favor, no la dejen para el último día. Tenemos plazo máximo hasta el 31 de mayo. ¿Listo? Entonces ustedes cuando estén acá en este pantallazo le dan aquí ver evidencia y ahí les permite subir esa tarea. ¿Listo? Más adelante tenemos otro mapa mental que es la siguiente actividad que tenemos, pero esa es sobre un tema que vamos a ver más adelante sobre documentos contables. Entonces, por ahora no se preocupen por esa actividad. Vayan subiendo esta, que es la que vamos a calificar ahorita. ¿Listo? Tienen varias oportunidades de subirla. Si ustedes creen que les faltó algo, que quieren de pronto mejorar la nota, que quieren ampliar alguna cosa que no ampliaron en su cuadro, entonces lo pueden hacer perfectamente. Y cualquier duda o problema o inconveniente que tengan, por favor me escriben. Me pueden escribir un mensaje directo o me pueden escribir a través de los foros de dudas e inquietudes de cada una de sus fichas. ¿Listo? Entonces, nos vemos el próximo martes. No olviden que nuestro tema siguiente es el de registro de devengos contables. Gracias.